En una época donde el destino de Judá se balanceaba al borde de la espada y las sombras de los ejércitos asirios cubrían la tierra como un presagio oscuro, me encontraba yo, al frente de mi gente, enfrentando una amenaza que parecía invencible. En medio de la noche más oscura que Judá haya enfrentado, los ejércitos asirios, vastos e implacables, sitiaban Jerusalén, amenazando con borrar nuestra existencia de la faz de la tierra. Yo observaba desde las murallas, sintiendo el peso del destino de mi pueblo. La fe en Dios era nuestra única esperanza contra la aplastante marea de Sennacherib. En aquel momento de desesperación, hice una elección que definiría nuestro futuro. Una apuesta por la fe sobre la fuerza, por lo divino sobre lo terrenal. Pero para entender la verdadera esencia de esta decisión y cómo llegamos a enfrentar tal desafío, debo comenzar desde el principio. Soy Ezequías, rey de Judá, y esta es mi historia. Al asumir el trono de Judá, heredé un reino en encrucijada, un lugar donde las tradiciones de nuestros antepasados se habían desvanecido bajo la sombra de prácticas ajenas y cultos paganos. Las calles de Jerusalén, que deberían haber resonado con oraciones y cánticos al único Dios verdadero, se habían llenado en cambio con el estruendo de rituales que no nos pertenecían. El templo de Jerusalén, el corazón espiritual de nuestro pueblo, yacía abandonado, un símbolo descuidado de nuestra fe fracturada. Sentí, con cada fibra de mi ser, que mi primera y más sagrada tarea era restaurar la pureza de nuestra adoración, devolver a Judá a su curso verdadero. Con determinación, comencé por erradicar los altares paganos, los símbolos de un culto que nos había desviado. Cada ídolo fue derribado, cada santuario en los altos fue desmantelado, no por la fuerza de la espada, sino por la convicción de nuestra fe renovada. El templo de Jerusalén, durante tanto tiempo descuidado, se sometió a una purificación y reparación exhaustivas. Se retiraron los elementos impuros y se restauraron las prácticas y rituales que nos conectaban directamente con nuestro pasado, con la esencia misma de lo que significaba ser parte de Judá. Este no fue solo un acto de limpieza física, sino una renovación espiritual, un llamado a nuestro pueblo para volver a los brazos abiertos de nuestro Dios. Estas reformas, para mí, fueron mucho más que simples ajustes en las prácticas religiosas de nuestro pueblo. Fueron la expresión más pura de mi amor y devoción hacia Dios. Este periodo de transformación no se trataba solo de reconstruir el templo o de eliminar los altares paganos, sino de un profundo anhelo por reconectar con nuestro Dios, con ese poder supremo que había sido el guía y protector de nuestros antepasados en sus momentos más críticos. Era mi forma de mostrar que nuestro compromiso con Él iba más allá de los rituales. Era una cuestión de corazón, de alma, de una fe inquebrantable que definía quiénes éramos y a quién elegíamos seguir. Este despertar no fue un camino fácil. La resistencia que encontré no solo provenía de fuera, sino también de dentro, de aquellos que habían encontrado comodidad en las prácticas ajenas a nuestra fe. Sin embargo, en cada paso de este viaje, en cada desafío enfrentado, veía la mano de Dios guiándonos, fortaleciéndonos, recordándonos que cada sacrificio y cada esfuerzo era un ladrillo más en la reconstrucción no solo de nuestras estructuras físicas, sino de nuestro vínculo espiritual con Él. Mi amor por Dios se profundizó con cada altar eliminado, con cada piedra colocada en el templo, porque cada acción era un eco de su voluntad, una manifestación de nuestra fe viva y vibrante. Este renacimiento espiritual fue para mí una reafirmación de nuestra identidad colectiva, una declaración de que no éramos simplemente un pueblo definido por nuestras fronteras geográficas, sino por nuestra relación con Dios. Fue un testimonio de que nuestra fe podía sostenernos contra cualquier adversidad, guiarnos a través de cualquier desierto. En la restauración del templo y en la purificación de nuestras prácticas, no solo buscábamos honrar a Dios con nuestras obras, sino invitarlo a residir de nuevo en medio de nosotros, a ser el centro de nuestra vida, la fuente de nuestra fortaleza. En la restauración del templo y en la purificación de nuestras prácticas, no solo buscábamos honrar a Dios con nuestras obras, sino invitarlo a residir de nuevo en medio de nosotros, a ser el centro de nuestra vida, la fuente de nuestra fortaleza. A medida que avanzábamos en este camino,
me llenaba de esperanza y determinación, sabiendo que estábamos sentando las bases para enfrentar los desafíos futuros, reafirmando nuestro compromiso de vivir según los preceptos divinos que nos habían sido entregados. Era un recordatorio constante de que, por encima de todo, nuestro amor y lealtad a Dios serían la luz que guiaría a Judá hacia un futuro de bendición y prosperidad. Tras haber encaminado a mi pueblo hacia una renovación espiritual, nos enfrentamos a una prueba que pondría a prueba nuestra fe como nunca antes. El imperio asirio, bajo el reinado de Senaquerib, se erguía como una colosal tormenta en el horizonte, una fuerza conquistadora que había sometido reinos y naciones con una eficiencia y crueldad implacables. Su avance hacia Judá no era solo una amenaza militar, sino un desafío directo a la fortaleza de nuestra fe en Dios. Cuando Senaquerib puso sitio a Jerusalén, no solo buscaba someter nuestra ciudad, sino también quebrantar nuestro espíritu, desafiando abiertamente la protección divina que creíamos nos resguardaba. Las amenazas de Senaquerib, rey de Asiria, no solo ponían a prueba la fortaleza de nuestras murallas, sino también la solidez de nuestra fe. Su desafío se extendió más allá del campo de batalla. Llegó hasta el mismo corazón de nuestra confianza en Dios. Las palabras de su mensajero, Rabshakeh, resonaban en los oídos de mi pueblo, proclamando blasfemias, diciendo que ni Dios podría salvarnos de su mano poderosa. Nos advirtieron con arrogancia, diciendo que, al igual que las naciones que habían caído antes que nosotros, seríamos fácilmente vencidos y que no deberíamos depositar nuestra esperanza en el Señor. Ante tal desafío, mi reacción fue llevar directamente estas palabras ante Dios. Tomé la carta de amenaza enviada por Senaquerib y con el peso del futuro de Jerusalén sobre mis hombros, me dirigí al templo del Señor. Allí desplegué el pergamino delante de Dios, como quien presenta una causa justa ante el más sabio de los jueces. Y ante el altar de Dios, mi corazón derramó una oración no solo por la salvación, sino por la afirmación de su presencia entre nosotros. Oh Señor, Dios de Israel, que habitas entre los querubines, tú solo eres el Dios de todos los reinos de la tierra. Tú has hecho los cielos y la tierra. Inclina, oh Señor, tu oído y escucha. Abre, Señor, tus ojos y mira. Escucha las palabras de Senaquerib, que ha enviado a insultar al Dios vivo. Es verdad, Señor, que los reyes de Asiria han devastado las naciones y sus tierras, y han arrojado sus dioses al fuego. Pero ahora, oh Señor, nuestro Dios, sálvanos de su mano, para que todos los reinos de la tierra sepan que tú, Señor, eres el único Dios. Al presentar las amenazas de Senaquerib delante de Dios, no solo buscaba la salvación de Jerusalén, sino también afirmar nuestra confianza absoluta en su poder y soberanía. Era una declaración de que, ante la arrogancia y el poder humano, nuestra fe en Dios permanecía inquebrantable. Este acto simbólico de desplegar la carta ante él era mi manera de decir que, a pesar de la magnitud de la amenaza, nuestra esperanza y confianza estaban puestas en algo mucho más grande que las promesas vacías y la fuerza de un imperio terrenal. Era un momento de entrega total, donde la lucha no era solo nuestra, sino de Dios, y nuestra victoria dependería completamente de su intervención. La victoria que el Señor nos concedió frente a la abrumadora amenaza de Senaquerib fue tan milagrosa como inesperada, un testimonio de su poder y protección sobre su pueblo. Tras presentar las amenazas del rey asirio ante Dios, nuestra esperanza se mantuvo firme, pero la incertidumbre de cómo respondería el Señor llenaba el aire de Jerusalén. La noche cayó sobre la ciudad, y con ella una tensa espera. Sin embargo, lo que sucedió a continuación marcaría nuestras vidas y nuestra fe para siempre. En la oscuridad de esa noche, mientras Jerusalén yacía en silencio, esperando el inevitable asalto, el Señor actuó de manera prodigiosa. Sin que nosotros levantáramos una sola espada, el ángel del Señor descendió sobre el campamento asirio. Al alba, cuando los primeros rayos de sol se atrevieron a romper la oscuridad, la noticia llegó a mí de manera tan abrupta como inesperada. Mis mensajeros, con rostros pálidos marcados por el asombro, apenas podían articular las palabras. 185.000 soldados asirios yacían muertos, no por mano de hombre, sino por la intervención del ángel del Señor. La cifra era inconcebible,
un testimonio abrumador del poder divino actuando en favor de su pueblo. Al caminar entre las filas de los caídos, un silencio sepulcral me rodeaba, solo roto por el viento que parecía susurrar palabras de victoria y consuelo. Los asirios que habían sobrevivido, aquellos pocos que el ángel del Señor había dejado con vida, miraban con terror no solo a sus compañeros caídos, sino hacia nosotros, hacia Jerusalén, como si de repente nos viéramos envueltos en un aura de divinidad invencible. Su retirada fue un caos, un testimonio vivo del miedo que se había apoderado de sus corazones. Lo que una vez fue un ejército orgulloso y despiadado, ahora era un remanente roto, apresurándose lejos de la presencia del Dios de Israel. Esta experiencia, el ver cómo el campo que se extendía ante Jerusalén se había transformado en un monumento a la misericordia y el poder divino, profundizó mi fe de una manera que palabras no pueden expresar. La victoria sobre Senaquerib no fue solo una liberación de nuestro enemigo, sino un recordatorio eterno de que no hay nada imposible para Dios. Mi corazón, lleno de gratitud, no podía dejar de alabar a quien había demostrado ser nuestro protector y salvador. Esta victoria no fue solo un acto de salvación, fue una afirmación del poder de Dios y de su fidelidad hacia aquellos que depositan su confianza en Él. Nos mostró que, sin importar la magnitud de la amenaza o la desesperanza de la situación, la fe en el Señor puede mover montañas, cambiar el curso de ríos y revertir los destinos de naciones enteras. Para nosotros, los habitantes de Jerusalén, este milagro fue una revelación de que nuestro Dios no es solo una figura distante o una tradición ancestral, sino una presencia viva y activa, capaz de defender y proteger a su pueblo contra cualquier adversario. Después de la derrota milagrosa de su ejército a las puertas de Jerusalén, el rey Senaquerib se vio obligado a regresar a Asiria en deshonra. Su invencibilidad, que una vez sembró terror en el corazón de tantas naciones, había sido quebrantada no por un ejército, sino por el poder divino del Dios de Israel. La humillación de Senaquerib fue profunda. Un golpe no solo a su orgullo personal, sino al prestigio de su imperio. Tiempo después de su retirada de Judá, su fin llegó a manos de sus propios hijos. Mientras adoraba en el templo de su dios Nisroch, 2 de sus hijos conspiraron contra él y lo asesinaron con la espada. Este acto de traición y violencia dentro de su propia familia marcó el amargo cierre de su reinado. La muerte de Senaquerib no solo fue un epílogo trágico a su campaña fallida contra Jerusalén, sino también un testimonio del juicio divino, recordándonos que aquellos que desafían a Dios y oprimen a su pueblo, finalmente enfrentan su propia ruina. Tras la euforia de la victoria divina contra los asirios, me encontré enfrentando una batalla muy distinta, una lucha por mi propia vida. Caí gravemente enfermo, a tal punto que la muerte parecía inminente. Los médicos de mi corte no tenían esperanzas. Según todo conocimiento humano, mi tiempo en este mundo estaba llegando a su fin. Fue en este momento de extrema vulnerabilidad cuando la profundidad de mi fe fue verdaderamente puesta a prueba. En ese momento de desesperación, cuando la esperanza parecía un lujo que ni siquiera un rey podía permitirse, el profeta Isaías vino a mí con un mensaje que heló mi alma. Así dice el Señor: pon en orden tu casa, porque morirás y no vivirás. La finalidad de sus palabras me golpeó con una fuerza que ninguna batalla había conseguido. Sin embargo, en lugar de resignarme a mi destino, volví mi rostro hacia la pared y desde lo más profundo de mi ser, elevé una oración a Dios. No fue una oración de palabras elegantes o teología compleja, sino el clamor sincero de un corazón que no estaba listo para decir adiós. Recuerda ahora, oh Señor, te ruego, cómo he andado delante de ti en verdad y con corazón íntegro, y he hecho lo bueno a tus ojos. Mis palabras brotaron entre lágrimas, un torrente de emoción y súplica por algo más de tiempo, no solo para reinar, sino para vivir, para ver el fruto de la paz que tanto habíamos luchado por asegurar. La respuesta de Dios a mi oración fue un reflejo de su inmensa misericordia y compasión. Antes de que Isaías pudiera abandonar el patio central, el Señor le instruyó volver a mí con un mensaje de esperanza y promesa. He oído tu oración, he visto tus lágrimas. He aquí, te sanaré. Al tercer día subirás a la casa del Señor, y añadiré a tus días 15 años más. Además, Dios me brindó una señal inconfundible de su poder
y de su promesa cumplida. Hizo retroceder la sombra 10 grados en el reloj de sol de Akaz, un milagro que desafió toda explicación natural y reafirmó mi fe en el Señor que gobierna tanto el tiempo como la eternidad. Mi recuperación fue tan milagrosa como la promesa. Me levanté de mi lecho de enfermedad con un nuevo aliento de vida, una segunda oportunidad concedida por la gracia de Dios. Esta experiencia no solo prolongó mi vida, sino que profundizó mi relación con el Creador, enseñándome que cada día es un regalo precioso y que en sus manos, incluso los momentos más oscuros, pueden transformarse en testimonios de su amor y fidelidad. Gracias por acompañarme en este viaje a través de mi historia, llena de fe, milagros y pruebas superadas con la ayuda del Todopoderoso. Si te ha inspirado o conmovido esta narración, te invito a darle me gusta a este video y a compartirlo para que otros también puedan ser alentados por estas poderosas lecciones de vida. No olvides dejar tus comentarios. Me encantaría saber qué piensas y cómo estas historias han tocado tu corazón. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal Historias Sagradas para más relatos como el mío, donde la fe y la historia se entrelazan para revelarnos el inmenso amor y poder de Dios en nuestras vidas. Hasta la próxima.